Las continuas decisiones que todos tomamos en muy distintos ámbitos afectan a la realidad que existe a nuestro alrededor. También los líderes políticos, cuando observan la realidad y desean que ésta se adecúe a sus decisiones e intereses, provocan la creación de nuevos escenarios, de una nueva realidad en cuya configuración intervienen diversos factores. Durante años, los politólogos y psicólogos trataron de desterrar los sentimientos y las emociones e interpretar todo racionalmente. Los dirigentes intentan convencer a otros y a ellos mismos de que las políticas que están promoviendo y siguiendo, además de ser las mejores posibles en general, son también las mejores en diversas dimensiones y valores. De esta forma, la información que se recibe se tiende a acomodar a los pensamientos e ideas que ya existen. En Sin Distancias nos acompaña hoy la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, y un invitado que nos va a presentar. Con su ayuda analizamos algunas teorías y modelos de toma de decisiones y los procesos de percepción de los líderes políticos ante la política mundial. Profesora Paloma García Picazo, bienvenida. Está hoy con nosotros un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Rubén Herrero de Castro, que nos acompaña para realizar, es un programa, pero sobre todo en la línea de lo que solemos hacer aquí en nuestros programas de Relaciones Internacionales de la UNED. En realidad, pues va a ser una conversación, una reflexión compartida en voz alta, un diálogo, un debate eventualmente, sobre un asunto tan crucial en el análisis de las relaciones internacionales, de la política mundial, intemporal, pero sobre todo contemporánea, como es el asunto de las percepciones. Vamos a hablar de cosas muy, muy sutiles. Las percepciones y su relación con las tomas de decisiones en la política mundial. Pero querría hacer también una pequeña presentación del profesor Herrero de Castro, que es autor de diversos libros, todos muy interesantes. Él ahora nos dará exactamente cuáles son sus referencias editoriales. Él realizó su tesis doctoral sobre una figura tan interesante y tan decisiva como fue John Fitzgerald Kennedy, relacionándolo precisamente con estos aspectos, con las percepciones y las tomas de decisiones. Y hay que decirlo porque en España pues es un mérito muy considerable. Su prólogo lo escribió nada más y nada menos que el profesor Robert Jervis, que es quizá el mayor experto mundial en este asunto. Rubén, bienvenido a esta casa. Y vamos a debatir sobre estos asuntos. Pero, por favor, dinos lo primero, los títulos de lo que consideras tus principales publicaciones a este respecto, más que nada para que nuestros oyentes también puedan situar tus coordenadas. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí contigo, Paloma, y con nuestros buenos amigos de la UNED. Pues mira, a nivel de libros tengo publicados dos. El primero de ellos, que se llama La realidad inventada, que es el que tiene el prólogo del profesor Robert Jervis. Y el segundo, que acaba de salir ahora, que se llama La caída de Camelot, que es referido a la figura del presidente Kennedy y su participación, la de su administración, en la guerra del Vietnam. Que este es un hecho poco conocido del presidente Kennedy, como es la participación en la guerra del Vietnam. Todo el mundo, no sé por qué, quizás por una misperception o una percepción errónea, o porque no están bien informados, atribuye el conflicto de Vietnam a otros presidentes y sobre todo viene a la cabeza de ellos Nixon. No, Nixon es el que acaba el conflicto, lo cierra el presidente Ford, pero Nixon es quien conduce ese conflicto hacia el final. Y fue el presidente Kennedy quien
llevó a Estados Unidos a la guerra del Vietnam. Pues como digo, este sería el segundo libro. Luego, relacionado con este tema, pues por ejemplo, te podría hablar de un artículo que acabo de publicar en UNISTI Discussion Paper, del grupo de investigación de UNISTI, de la propia Universidad Complutense, que hace referencia a un concepto que he desarrollado yo y que ahora pues espera pues una traducción al inglés, y vamos a ver si podemos llevarlo a alguna revista estadounidense, que sería los márgenes operativos perceptivos aceptables. Este es el título del artículo, donde desarrollo este concepto, pues que supongo que ahora podremos hablar más en detalle el concepto de percepción, ¿no? Y ver pues cómo nos podemos entender, y yo por eso he desarrollado ese concepto. Estos serían los dos libros que tengo publicados hasta la fecha. Tengo previsto un tercero con el profesor García Cantalapiedra sobre relaciones transatlánticas, que esperemos que verá la luz este año 2013. Muy bien, pues así nuestros oyentes, nuestros escuchantes, como dice Pepa Fernández también en Radio Nacional, un programa ya histórico, pues así pueden ampliar sus referencias. Yo creo, Rubén, que has nombrado dos cuestiones muy sugerentes y muy importantes. Una es el propio excelente título de tu primer libro, La realidad inventada, porque, claro, pues eso que llamamos realidad, y más en política internacional o política mundial, tiene mucho de inventada, en tanto en cuanto pues muchas veces viene adobada por medios de comunicación que muchos de ellos se proclaman independientes, pero luego pues todos sabemos que pues detrás, delante, al lado, pues se teje toda una trama de asuntos que son directamente estratégicos, porque claro, de las percepciones, y esta sería la segunda clave, has hablado de, en inglés, las misperceptions, es decir, las malas percepciones. Claro, y finalmente en el artículo dices qué es lo aceptable en una percepción. Esto en el fondo, claro, yo creo que es muy profundo porque afecta, pues bueno, a la ciudadanía, al señor o señora de a pie corriente, normal y corriente, que claro, cómo se configura algo tan importante como es su propia imagen del mundo. ¿En qué mundo vivo? ¿Vivo en un mundo caótico? ¿Vivo en un mundo ordenado? ¿Vivo en un mundo desordenado en el que unas mentes pensantes lo arreglan todo o al contrario lo infectan todo? La sociedad de la información y la sociedad de la comunicación vienen a hacerlo todo más complejo. Esto por una parte. Y luego, por otro lado, pensando que estamos en una universidad pública, en una radio pública, que tenemos oyentes que son estudiantes, tampoco podemos olvidar el factor psicológico en la política mundial, pero bueno, sobre eso podemos avanzar. Por llevarlo un poco al terreno de la vida cotidiana, yo creo que todos nuestros oyentes recuerdan un título de una película que es, bueno, paradigmático, como es Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Entonces esto nos lleva, bueno, lo tenemos continuamente, esa percepción que tienen las personas normales y corrientes del dirigente, del actor único mundial, o ya veremos si es uno o son varios, que en un momento dado tienen la suprema potestad de apretar el botoncito, ese famoso maletín con el que se dice que viajan determinados dirigentes, y que en un momento dado, sobre la base de qué percepciones pueden tomar qué decisiones. Esa es una de las claves y yo creo que muy importantes. Bueno, el concepto de percepción, yo muchas veces cuando hablo de estos temas, yo comienzo diciendo, ¿qué es la vida? La vida son muchas cosas, pero inicialmente son dos: percepciones y decisiones. De acuerdo a las imágenes que tenemos, tomamos decisiones. Es muy importante partir de una premisa, que las relaciones intersubjetivas a nivel personal y las relaciones entre estados u organismos internacionales no suceden como realmente son, sino entre imágenes de esos actores. Estamos ahora ya, tú has mencionado una película que es una maravillosa película, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Yo te hablaría de Matrix.
También, claro. Esta es la realidad historia. virtual, claro. Claro. Entonces, las relaciones transcurren entre imágenes, porque nadie es capaz de decir cómo son las cosas en realidad. Y al transcurrir entre imágenes, el concepto de percepción es clave para articular esas relaciones. Entonces, bueno, cuando se producen estas relaciones entre los actores, hay que formar primero las imágenes. Y aquí entra pues, la capacidad, has hablado de los medios de comunicación, aquí entran ya las capacidades, habilidades y logística de todos los actores involucrados en esas relaciones para proyectar la imagen deseada, con la que quieren darse a conocer. Vamos a ver, también hay gente que puede decir, ¿nos están mintiendo? No. La mayoría de los actores, cogiendo una clasificación que tú haces en uno de tus libros, ¿qué cosa es esa? Llamada Relaciones Internacionales, que hablas de actores legales, actores tramposos, es un libro maravilloso, que por cierto tiene una parte preciosa con la que abres, que es logos versus caos. Y es que las percepciones, el sistema de ideas, intenta salir del caos y orientarnos hacia el entorno. Pero volviendo a lo que comentaba, los actores emiten una imagen y son imágenes razonablemente honestas. Hablamos de los actores legales, no de actores tramposos, evidentemente. Nada que salga de Corea del Norte es creíble, ni válido, ni homologable. Pero la mayoría de los actores tienden al bien razonablemente y a comportarse razonablemente de forma honesta, dentro de los límites de la legalidad, que no hemos de confundir con legitimidad. Claro. Pero bueno, estamos en esa situación. ¿Qué sucede? Si tú emites una imagen siendo un mentiroso, mientes y te descubren, tu credibilidad queda muy dañada y tu imagen será muy mala. Por eso digo que cuando un actor construye una imagen, tiende a ser razonablemente honesto en esa imagen. Y a partir de ahí se producen las relaciones y todo el mundo crea sus imágenes. Y conjuntamente con la experiencia, con los conocimientos, con lo que yo denomino las variables psicobiográficas. Pues tienes una biografía, tienes unos conocimientos adquiridos, luego tienes una información adquirida, pero con tus percepciones también. Elaboras un sistema de ideas en base al cual, y a ser posible en conexión con la realidad, tomas decisiones. Tenemos por una parte esa imagen creíble, que no tiene por qué ser la cierta, pero es creíble, o sea, es que volvemos a la credibilidad, que además, claro, se relaciona con el crédito, y el crédito tiene una vertiente de dar crédito en tanto en cuanto es una cosa cognitiva, y luego tiene la otra vertiente que es economicista o económica, que también es muy importante en el mundo en el que nos desenvolvemos, como se sabe, a través de la prima de riesgo, entre otras cosas, y las agencias de calificación de la economía internacional. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, tenemos que, claro, según el postulado, pues por ejemplo, se me ocurre Habermas y sus teorías de la acción comunicativa que ha trasladado a su análisis del sistema mundial. Claro, nos movemos en una sociedad, primero, nos movemos en una sociedad transparente y segundo, es deseable que la sociedad sea completamente transparente, ahora que hay tantísimos casos de corrupción. Entonces, claro, hay veces que se dice, no, por prudencia, transparencia completa, no, que haya una cierta, no opacidad, pero que sea más que transparente, translúcido. Es decir, que se pueda más o menos colegir lo aceptable, en unos márgenes, y luego, claro, lo inaceptable absolutamente proscrito, condenado y relegado a los márgenes. Pero claro, volviendo al personaje de Kennedy y la corte de Camelot, como tan acertadamente has puesto en el título de tu libro, claro, Camelot nos lleva pues, al mito del rey Arturo y nos lleva a lo que es una leyenda, es una fábula, es un periodo mágico y realmente Kennedy encandiló a su época y no solamente a su época de entonces, sino a las generaciones posteriores y bueno, casi es que es como una mina de inspiración para novelas, películas, conspiraciones y de todo.
Y yo creo que tú muy bien has señalado que realmente, claro, él es el que ha pasado a lo largo de la historia, y no seré yo quien le juzgue, ni muchísimo menos, pero claro, pasó a la historia con una excelente imagen, inmejorable en el terreno de la estética, la estética de Camelot, la estética de Kennedy, de su mujer, de su familia, todo el clan. Pero luego pues tenemos elementos que, claro, le sitúan. No podemos olvidar su abrazo en Berlín con Willy Brandt cuando el muro, y el apoyo a determinadas causas, pero también, claro, fue un presidente que tuvo que enfrentarse a situaciones políticas, a crisis, la crisis de Bahía de Cochinos o el caso de Vietnam, que es, claro, la principal herida narcisista que puede tener la política exterior estadounidense desde su historia. Y claro, aquí, claro, no podemos olvidar que autores realistas como Raymond Aron o como el propio Hans Morgenthau estuvieron en contra de la guerra de Vietnam, y así lo proclamaron públicamente, precisamente porque decían que era una guerra absurda. Es una guerra apasionante para analizar. Entonces, aquí también en el aspecto de las percepciones y de las tomas de decisiones entra en juego eso que se denomina el cálculo racional, que a su vez después en la historia, la teoría de las relaciones internacionales te lleva a las famosas teorías de juegos. Y claro, hemos tendido durante decenios, y además todo eso alimentado por una serie de autores, a enfatizar el raciocinio en las tomas de decisiones. Pero claro, algo tan elemental como que, bueno, Maquiavelo o Thomas Hobbes pusieron ya sobre el tapete, como dónde entran las pasiones en las tomas de decisiones, que yo creo que eso es algo que al ciudadano de a pie le aterra muchísimo. Es decir, en qué medida un dirigente omnipotente al que se le confieren poderes enormes, no absolutos, pero sí enormes, en la escena internacional, por un elemento pasional, puede tomar una decisión que luego es irreversible. Y eso nos lleva también a algo que tú has analizado muy bien, como es el control democrático de los dirigentes y de la política exterior. Bueno, esto es esencial, pero sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre Kennedy, y dices muy bien, claro, la imagen del presidente Kennedy es una imagen que el ciudadano medio le da un notable, un sobresaliente. Y todos nos retrotraemos ahora hacia el debate Kennedy-Nixon. Nixon, mucho mejor candidato que el presidente Kennedy, en aquel momento mejor candidato, luego mejor presidente, por supuesto, que el presidente Kennedy. Quienes oyeron el debate por la radio daban ganador a Nixon. Quienes vieron el debate por televisión daban ganador a Kennedy. Kennedy llevaba 2 días cuidándose, retirado en una de sus mansiones, preparando ese debate, tomando rayos uva, y esto no es ninguna broma, para dar un aspecto muy saludable, mientras Nixon venía de recorrerse Estados Unidos hasta el último momento casi del debate, y evidentemente presentó una imagen más dañada que la del presidente Kennedy. Y es verdad que ha pasado a la historia con una enorme imagen. También hemos de decir que era una persona válida. Sí, no, esto por supuesto. Que académicamente era muy bueno. Claro, sí, sí. Pero para ser un líder, un buen presidente, no basta con tener una gran imagen y ser académicamente muy bueno. Necesitas más cosas. Y fíjate, Paloma, que él estaba rodeado de una administración brillantísima intelectual y académicamente, que eran denominados, y ellos aceptaban de buen grado, como the best and the brightest, los mejores y los más brillantes. Ellos participaban de ese universo artúrico, donde, claro, ellos quedaban muy bien, ¿no? Y entonces, en este sentido, es la importancia de las imágenes y las percepciones. Y como yo te decía al principio, muy poca gente atribuye a Kennedy la guerra del Vietnam, pero fue él, con una decisión desastrosa, el que provocó
la entrada de Estados Unidos en Vietnam. Yo no digo que no hubiera que ir a Vietnam. Has mencionado algunos autores. Ellos lo que entienden es que Estados Unidos debe mirar sí, claro, hacia adentro. Claro. Y La doctrina del interés nacional. Evidentemente, ¿qué se nos ha perdido en Vietnam? Si hay que ir, iremos con todo. Pero realmente, como Eisenhower, no veían que el interés nacional estuviera en riesgo en Vietnam. Kennedy ve que el interés nacional está en riesgo en Vietnam y yo puedo compartir esa teoría. Recuerda que se elabora la teoría del dominó, sí, que si cae Vietnam, caía todo el sureste asiático. Claro. Yo en ese momento, cuando estaba en juego una forma de vida, que era la democracia frente al totalitarismo, puedo entender el planteamiento de que hay que defender Vietnam del comunismo, pero nunca ir como se fue a Vietnam. Kennedy fue con un fenómeno psicológico que se llama can-doism, lo podemos todo, y Robert McNamara, su secretario de Defensa, llegó a decir: ¿cómo van a ganarnos si no saben hacer ni cubitos de hielo? Tú no puedes... Qué barbaridad. Claro, es que Robert McNamara luego sí sacó un libro que se llama In Retrospective, creo, o In Perspective, no recuerdo ahora mismo el nombre, donde él dice, cometimos muchísimos errores. Principal, ir a terra incógnita, como fuimos. Ibas a un territorio desconocido, con mucho desconocimiento y sin los medios adecuados. ¿Qué pasó durante la administración Kennedy? 2 años, del 61 al 63, el Vietcong pasó de ser guerrilla a ejército regular con apoyo internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no fue con todos los medios necesarios, como le decían desde West Point que había que ir. Y lo que van a hacer Johnson y Nixon es ir luego a Vietnam con todo lo necesario. Pero en la toma de decisiones, perder tiempo, y no digamos en un conflicto como ese, es demoledor. Te encuentras en una situación de que ya, aunque ganas militarmente en la guerra, has perdido la batalla psicológica, la batalla de la opinión pública, y es un conflicto insostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido es la reflexión que yo quería hacer sobre el presidente Kennedy y la guerra del Vietnam. Y luego me habías comentado otro tema. Se me ocurría también, claro, tenemos una percepción que en muchos casos pues es logocéntrica desde el lado de acá. Pero ahora vamos a ponernos en el lugar de los otros. ¿Qué percepción podía tener un vietnamita sobre lo que le estaba sucediendo? Claro, cuando el conflicto, bueno, pues es todo el colonialismo francés previo y bueno, y como españoles tenemos que recordar que el origen de la guerra de la denominada Conchinchina se desata por la persecución a unos misioneros españoles, españoles y franceses, pero muchos eran españoles, y por el rey Tuduc, y entonces pues eso da lugar a la intervención primero española, después francesa, y entonces claro, todo es una especie de encadenamiento de sucesos que desembocan en lo que desembocan. Entonces, para mí, yo creo, sigue siéndolo. El análisis, uno de los análisis más lúcidos que se han hecho fue la película Apocalipsis Now, que en realidad es el corazón de las tinieblas. Originalmente la novela se refiere al río Congo, pero bueno, se traslada cuando realmente el coronel Kurtz hace el análisis de qué hemos venido a hacer aquí, que es un poco lo que tú me estabas diciendo. Es decir, es la reflexión del militar que recapacita y dice, pero realmente ¿qué hemos venido a hacer aquí? Para mí esto, de todas maneras, en el contexto de la época y de la Guerra Fría, que tú lo has apuntado muy bien, me lleva a pensar en que, claro, cuando Hiroshima y Nagasaki supone la consagración del armamento nuclear. En el 49 la Unión Soviética ya se pone a la par de los Estados Unidos. Es la denominada bipolaridad tan manida. Claro, se ve que es el famoso equilibrio del terror a la paz por el terror, es decir, no se podía tomar ciertas decisiones y las percepciones no podían ser peores recíprocamente. Y entonces se va a lo que se denominan los conflictos por delegación, que es
organicemos conflictos menores en zonas del mundo con armamento convencional, el denominado armamento convencional, es decir, Kalashnikov y fusiles más de menor calado, y de paso, si podemos, experimentamos un poquito con el napalm y con otras cosas, con lo cual pues también el complejo militar industrial está muy contento, y evitamos la escalada nuclear al más alto nivel, que además, claro, curiosamente, donde iban a caer los misiles nucleares, tanto soviéticos como norteamericanos, en el caso de haber estallado la cosa de verdad, hubiera sido el suelo europeo. No se nos olvide. Entonces, claro, Europa calladita, quietecita, y los otros pues montando conflictos en el denominado tercer mundo. Entonces, eso tampoco hay que desdeñarlo. No hay que desdeñarlo. Y además enlaza muy bien con un tema que planteabas anteriormente, que era las pasiones en la toma de decisión, cómo la ideología, ¿no?, en ocasiones puede llegar a penetrar negativamente, o las emociones. Yo siempre que explico sobre estos temas, igual, pues yo no soy políticamente correcto, pero yo siempre digo una cosa: toma decisiones asépticas, elimina la ideología de la ecuación, porque solo te llevará al desastre. Tienes que preocuparte como persona con responsabilidades por el bienestar de tus ciudadanos, por el bienestar de tu comunidad y de la comunidad global. En el momento en que introduces pasiones, ideologías, llevarás a enfrentamientos estériles e inútiles y tomarás muy malas decisiones. Y esto es algo que se puede hacer desde la derecha y desde la izquierda. Uribe en Colombia, Lula en Brasil. Lula tenía un discurso más acentuado, pero eliminó en la mayor parte que pudo la ideología, como hizo Uribe desde otra posición ideológica. Y sin embargo, todos podemos asistir al desastre que hoy en día es Venezuela. ¿Por qué? Porque las pasiones permeabilizan la toma de decisiones. Es muy bonito hablar de psicología, de emociones, somos seres humanos, pero dejemos esa parte para otras decisiones, no decisiones que afectan a la comunidad, no decisiones que afectan al bienestar de la ciudadanía. Pues con esta llamada a la responsabilidad, que siempre es correlativa con la libertad, que es un bien superior en la escena mundial y también en la escena particular, damos con mucha pena fin a esta conversación, que esperamos se prolongue en otras sucesivas, porque es apasionante y se nos han quedado, como siempre, muchas cosas en el tintero. Muchísimas gracias, Rubén Herrero de Castro, y hasta pronto. Muchísimas gracias, Paloma. Un placer comentar contigo estos temas. Percepciones y decisiones en la política mundial. En torno a este título han charlado la profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Paloma García Picazo, y Rubén Herrero de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y analista político. Autor, entre otras, de publicaciones imprescindibles para profundizar en este tema, como La realidad inventada, editado por Plaza y Janés en 2006, y el más reciente, La caída de Camelot, referido a la figura de Kennedy y la colaboración de su administración en la guerra de Vietnam, un hecho histórico opaco sobre el que su autor arroja datos muy interesantes. Un libro que puede encontrar también en la editorial Plaza y Janés.